presión por cualquier espacio tampoco. Eso nos fortalece, nos da el mayor temple y el coraje para decir al pueblo peruano que la huelga continúa y no la vamos a vender, querido pueblo. La ministra de Educación acaba de ordenar que el día lunes tienen que regresar a las aulas, y en ese contexto les pregunto, ¿van a ir a las aulas, maestros limeños? Que no escuche la ministra, ¿regresarán el lunes a las aulas? ¿Van a continuar con la huelga nacional indefinida? ¡Sí! Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es 2017 y al que acabamos de escuchar es al famoso Pedro Castillo. ¿Qué es este señor? Un representante nacido del magisterio desde las regiones, un nuevo caudillo que intenta llegar a hacer política en nuestro país con una voz propia que seguramente él estará desarrollando, un anarquista, porque a pesar de los acuerdos a los que ya se supone se ha llegado y de la buena voluntad expresada por parte de todos los sectores, el señor insiste en la huelga. ¿Qué hay detrás de Pedro Castillo? ¿Es él solo o hay gente que lo está manipulando? Vamos a tratar de entender lo que está sucediendo porque la situación realmente se complica todos los días y hoy ya hemos visto gente de la CGTP en las calles. Ya no hablamos solamente de una huelga de profesores y para entender el panorama político que estamos viviendo está con nosotros Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior. Bienvenido. Hola, Mávila. Fernando, ¿qué hacemos? ¿Cuál es tu impresión? El día de hoy ya no hablamos solamente de una huelga de maestros, este es el discurso de alguien que busca otra cosa. Bueno, creo que desgraciadamente ha habido un pésimo manejo de este problema magisterial desde el comienzo. No ha habido un entendimiento de lo que estaba pasando de parte del gobierno, que era el principal operador de esto, ¿no? La huelga empieza en el Cusco, como sabemos, y ellos no se dan cuenta del potencial que tenía esto. Es decir, ahora se habla de la evaluación, de la meritocracia y toda esta cosa. No se entiende una cosa. Este año, por primera vez, se iban a empezar las evaluaciones que podían terminar con el despido de los maestros. O sea, hay dos tipos de evaluaciones, básicamente. Una en la que tú te presentas para poder ascender. Si no agarras la plaza que está más arriba, no pasa nada. Te quedas ahí. Ahora, eso es un cuello de botella también. Han estado hablando y haciendo diciendo grandes cosas de esto, pero en realidad se presentan 5.000 y entran 50 y todo el resto se queda afuera. O sea, aún cuando han aprobado la evaluación. ¿Te refieres no, cuando han aprobado el examen, pero hay muy pocas plazas en los puestos de arriba. Ahora, ese es un tipo de evaluación donde no te pasa nada si no apruebas. Pero recién este año se van a empezar a aplicar lo que los maestros llaman las evaluaciones punitivas, ¿no? Cuando te despiden, si es que no la apruebas. Y por eso es que está esta huelga así como está. No es que sea el CONARE, Sendero o este señor Castillo. Tú ves maestros que son maestros de escuela en la calle que están muy molestos y que no quieren esto. Entonces no ha habido un trabajo de persuasión. Simplemente te aplico esto porque yo soy un técnico, yo sé mucho de estas cosas y te aplico este sistema, que además tiene sus bemoles. O sea, es lo que los maestros dicen que son subjetivos. ¿Cómo es el examen? Va el director de la escuela, va otro maestro y alguien de la OGEL y te miran en el aula. Claro. ¿No? Entonces dicen, eso es un criterio subjetivo. De repente el director me tiene bronca a mí y entonces me desaprueba y me arruina. O sea, hay un montón de cosas hay que entender, que no es tan sencillo esto como decir, estos son unos canallas, son unos terroristas, no es así. Pero entonces tenía que haber una labor de persuasión, de convencimiento, eso es la política. Ahora, lamentablemente el territorio nacional es complejo
el norte no piensa como el sur no piensa como el centro, las dificultades de alguien que enseña en Iquitos no son las mismas del que enseña en Lima. Y esto definitivamente complica el manejo de una situación de esta naturaleza. Es decir, no puede haber un ministerio que quiera aplicar una política y decir, ok, va esto para todos por igual, porque algunos sienten evidentemente que están en desventaja frente a otros. Sí, ¿no? sí, claro. Y tenemos ahí el problema de la descentralización, de la regionalización, que muchas veces no ayuda, ¿no? Porque hemos visto que los gobiernos regionales tienen comportamientos disímiles y muchas veces actúan en función de intereses políticos y no hacen las cosas que tienen que hacer porque tienen miedo a perder votos y entonces no hacen pues bien su trabajo en algunos casos, ¿no? Entonces es muy complicado, pero por eso digo, creo que se ha manejado muy mal el asunto. Esto de llamarlos terroristas ha sido un desastre. Primero porque es falso. No son terroristas. Ni los maestros ni los dirigentes. El Ministerio del Interior no ha podido presentar un solo caso de un maestro que haya cometido un acto terrorista o que haya estado preparándolo. O sea, un terrorista es el que comete actos terroristas o que está eventualmente preparando esta relación una acción con Movadef que el ministro presentó y que fue su argumento principal para cuestionar la dirigencia de Castillo. Este vínculo que hay entre algunos dirigentes que se han abierto del SUTEP, que han creado esta división SUTE-CONARE y esta gente del Movadef, que en efecto tiene intereses también propios y que está buscando interlocutores relativamente válidos en la sociedad. ¿No crees la presentación de Basombrío no te ha convencido? Hay de esta gente, pero no son terroristas. Hay gente que tiene ideas radicales, ¿sí? Este señor Castillo, hasta donde se ha podido ver y se han hecho investigaciones, es un profesor de una escuela de Chota, de una provincia de Cajamarca, pero no de la capital, sino de un pueblito. Y es rondero y es maestro, y ahí no ha entrado sendero. O sea, no tiene una formación senderista, hasta donde se sabe. Nada indica que la tenga. Y sin embargo lo han acusado de terrorista y no lo dejan sentarse con la ministra así para firmar un acuerdo. Se ha dado esta situación absurda, loca, de que estaba la ministra creo que en el 6º piso y los maestros en el 2º piso, ¿no? O sea, justo lo que no debe hacerse, esa relación vertical de ahí arriba y los otros abajo. ¿Qué te dicen los maestros? Queremos respeto. Es elemental en una negociación. Nos sentamos y conversamos cara a cara. Y estaban estos congresistas que servían de intermediarios. Y después han dicho, no, pero entre los palestinos y los israelíes funcionó la cosa así. ¿Así? O sea, esa es una guerra sangrienta de décadas y pretenden asimilar esa guerra con la relación que tiene que tener el Estado peruano con sus maestros. No pues, que no digan barbaridades. Han debido sentarse con ellos, no son terroristas. Pueden ser extremistas, pueden tener ideas locas, pueden estar equivocados, no lo sé. La defensa del gobierno ha sido en todo momento, este es un representante que no tiene una acreditación, que no tiene la licencia, la marca, la propiedad. Cierto, ¿no? cierto. Entonces, ¿quién nos dice que él es un verdadero interlocutor y que negociando con él se va a levantar la huelga? Pero lo has visto ahí, respaldado por la gente. Mira, hace 45 años se formó el SUTEP. Los dirigentes del SUTEP no tenían ninguna acreditación porque el SUTEP no existía. O sea, en esa época existía el sindicato de profesores primarios, el sindicato de profesores secundarios, y hubo una gran huelga contra la Junta Militar de Gobierno del general Velasco, y surgió Horacio Ceballos y otros dirigentes. No tenía acreditación, a Horacio Ceballos lo agarraron y lo mandaron al CEPA, a la prisión del CEPA. Bueno, así empezó la cosa, y después el SUTEP tuvo la acreditación. Bueno, así empiezan las cosas. O sea, no tiene un reconocimiento legal, es verdad, y una de las cosas que están buscando es eso, pero tiene un reconocimiento real, porque está clarísimo que el Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP no tiene la dirección de los maestros. O sea, lo que hace la dirección del SUTEP de Patria Roja es manipular las elecciones y se mantienen ahí porque hacen trampa. Esa es la realidad. No tienen ya la mayoría. Ahora, ¿hay otro grupo que pueda disputarle? Parece que no, o sea, son muchos. Pero por lo menos tienen que negociar con eso. Con el Cusco no negociaron. ¿Qué acreditación tenía? Era un dirigente del Cusco. Así como este señor es un dirigente de Cajamarca y hay otros de otros lugares. Hay que tratar las cosas políticamente, pero lo han tratado con los pies, han maltratado a los maestros, los insultan. Mira, a mí me preocupa mucho esta situación, porque tenemos un gobierno precario, que está plagado de escándalos desde el comienzo,
que tiene una minoría en el Congreso y tiene una mayoría opositora muy fuerte, que son elementos que ya hacen débil a un gobierno y que crean una situación de peligro. Y la tercera cosa es que haya masas en la calle protestando y creando disturbios como lo que está ocurriendo ahora. Esos tres elementos juntos son peligrosísimos para la estabilidad de un gobierno. Si bien hasta ahora el movimiento en la calle no ha llegado a mayores, gracias a Dios, no tenemos personas heridas, en fin, no hay atentados contra la propiedad privada o pública. Podemos hablar de un caos en el tránsito. En el centro de Lima hoy, tuve la oportunidad de estar ahí, era impresionante, impresionante. Te juro que desde hace mucho tiempo no se veía desde los años 80. Quizá lo primero que venía a mi memoria era eso, cuando uno transitaba por el centro y el tránsito por el centro estaba prohibido porque sabías que era escenario de este tipo de protesta. Era gente de la CGTP, era gente que venía de distintas regiones, tenían los letreros incluso de las regiones a las que representaban. Ahora, el problema es complejo porque Castillo habló con los congresistas. Castillo habló, bueno, no llegó a hablar con el presidente. El gobierno se había puesto cabe solo porque el ministro del Interior sostiene que con este señor no se negocia. Por lo tanto, dejaba sin esa posibilidad a la ministra y al propio presidente, porque imagínate lo que hubiese sido el ministro presentando, diciendo con este señor no se negocia y la ministra sentada con el señor. ¿No hubiese sido peor eso? Beto Ortiz entrevistó a la ministra y ha puesto una cita de la ministra en el Twitter. Según Beto, la ministra Martens dice: lo dicho por Basombrío llegó a exacerbar a los profesores. Ustedes, los medios, los políticos contribuyeron. He pedido disculpas. Eso, según Beto, le dijo. Bueno, eso agrava más la situación porque mirando al interior del Ejecutivo, al interior del gobierno, te das cuenta que ni siquiera entre los integrantes del gobierno hay un acuerdo, un norte y la comunicación necesaria para manejar una sola estrategia en la solución de esto. Así es, y tú has visto al presidente de la República que un día dice una cosa, al otro día dice otra cosa, se contradice, se desdice, se vuelve a contradecir. Es decir, no hay. ¿Cómo explicamos eso en alguien como Pedro Pablo Kuczynski? Pero Pablo Kuczynski, el gabinete de lujo, los tecnócratas que lo manejan todo, que son unos capos, el país iba a volver por la senda del desarrollo, ¿no? Todos estábamos entusiasmados, el sector construcción, incluso la gente que con justa razón reclamaba mejoras en sus salarios, no hablamos solamente de maestros, sino también de médicos. Todos tenían una gran experiencia porque este señor había transitado por el sector público y llegaba con las credenciales para hacerse de la presidencia de la República. ¿Qué pasó con el fenómeno PPK? Yo creo que pasaron dos cosas. Uno, que empezó con una situación política muy difícil, con una pequeña minoría en el Congreso y con una mayoría opositora agresiva. Y dos, que él no entiende la política y no quiere entenderla. Porque en esa situación, que ya se sabía el 28 de julio, cuando empieza su gobierno, el 28 de julio del año pasado, pues tenía que tener un gabinete con operadores políticos. Quizás, hasta ahora no hay operadores políticos. No hay, no solamente no hay, no quiere tenerlos. En esa entrevista que le dio Enrique Chávez en Caretas, desprecia la política y reitera su desprecio por la política. Y no le da la gana. Y ¿quién ha debido, ya, ese es PPK, quién ha debido encabezar el gobierno? El primer ministro, Fernando Zavala. Sí. ¿Lo ha hecho? No lo ha hecho, porque está cortado por la misma tijera que PPK, desprecia la política, no le importa y está metido en el Ministerio de Economía, lo cual está muy bien, eso es lo que sabe hacer, pero requieren políticos y operadores políticos para encauzar el gabinete, para orientarlo, para dirigirlo, para tener una estrategia. Tú lo has dicho, no han tenido una estrategia, han tenido varias, se contradicen entre ellos, ya han llegado a cometer errores tan graves como esto de excluir a un grupo de maestros con acusaciones absurdas, no fundamentadas. Yo decía, eso es policializar la política. O sea, recibes un informe policial que muchas veces es especulativo y que no tiene sustento real, y en base a eso haces política. No, pues, así no es. Entonces, eso supone, digamos, que en el ámbito de la lógica y de lo que debería ocurrir, el ministro Basombrío tendría que dejar el ministerio, porque... No sé, yo no diría eso, es el problema de ellos. ADF está vinculado, yo no me siento a conversar con esto.
hace una exposición en el Congreso, algunos congresistas han dicho que sí, que creyeron, la gente tiene esa percepción, ¿por qué? Porque finalmente el público que no participa directamente de la huelga también dice algo está pasando y solamente explica esto como no entiende los problemas del magisterio, como no entiende de lo que estamos hablando, de que hay grupos que no están legitimados en la letra, pero sí en la práctica, y de esta complejidad que hay en el interior del país, dice no, definitivamente son violentistas. Además, ven la actitud, escuchan los discursos y simplemente quieren cerrar los oídos y taparse los ojos para no ver lo que está sucediendo. El asunto es que aquí ya participó el Congreso, participaron todas las bancadas, pero Fuerza Popular se mantuvo así como estratégicamente de costado a ver qué podían hacer. Se reúnen ayer con Fuerza Popular, la primera fuerza en el Parlamento, tampoco hay solución. Entonces, ya no pasa solamente por un problema del Ejecutivo, pasa porque hay una masa en la calle que tampoco está confiando o un Congreso y una oposición que tampoco está haciendo bien su papel. Así es, claro que sí. A ver, varias cosas. A ver. Primero quería referirme a un término que tú has usado, sí. Violentistas. Ese es el término que usó el presidente en su mensaje del martes pasado. Usan ese término para querer decir terroristas. No se atreven a decirlo a veces sí le han dicho terroristas, pero usan ese subterfugio. Violentistas que muchas veces en la mente de la gente es terrorista. ¿Qué cosa es violentista? ¿Que hace violencia? O sea, que cierra la avenida Bancay. ¿Eso es igual a poner una bomba o agarrar un fusil y disparar? Ojo, usan un término ambiguo, adrede, para hacer creer que son terroristas, que no lo son. ¿Ya? Bueno, ¿el Congreso ha jugado un papel? Sí. Bueno, este grupo de congresistas creo que trató de hacer lo que pudo, hicieron algo, pero no pudieron lograrlo. Pero obviamente Fuerza Popular está tratando de aprovechar esto también para debilitar al gobierno y para crearle más problemas. Esta interpelación a la ministra, por ejemplo, bueno, seguramente que ya había que interpelarla en algún momento, pero en medio de la huelga, digamos que no es lo más apropiado, pero le están haciendo la vida difícil al gobierno, como era de esperar. Se están tratando de sacar réditos, o sea, no están empujando el carro en la misma dirección. Esa es la intención de Fuerza Popular, pero parece que no estaría funcionando tampoco. ¿Por qué? Porque la cara ayer de Héctor Becerril y de la congresista Bartra, cuando termina esta reunión en el Parlamento, la verdad, su cara reflejaba desconcierto total, porque habían llegado a conversar, se supone que ellos iban a salir victoriosos, sí, del brazo de Pedro Castillo, gracias a nosotros se levanta la huelga, y sin embargo tenían cara de velorio, sí, literalmente. Y bueno, lo único que dijeron fue: Pedro Castillo no tranza con el tema de las evaluaciones. ¿Todo se reduce a las evaluaciones? Ahora sí, claro. Uno de los problemas que tienen estos sectores que están encabezando la huelga ahora es que no saben cómo terminar. No saben cómo parar, porque ellos también han creado expectativas entre sus bases y las bases las reclaman. Y además hay otros dirigentes que están a su costado que si este señor va y firma, le van a decir traidor, vendido, te han pagado, y lo van a destruir. Entonces es bien complicado para ellos también. Pero lo de las evaluaciones, por lo que he visto yo y por lo que he podido conversar con alguna gente, realmente es un problema para muchos maestros. Pero el gobierno ha dicho, y la verdad uno... Por lo menos PPK trató de flexibilizarlo. Sí, exacto. Pero y cuando uno lee y uno dice, a ver, ¿no? Tengo a un profesor, sale mal evaluado, entonces 6 meses de capacitación, tiene una primera prueba extraordinaria, también falló, vamos nuevamente a una capacitación, luego hay una segunda prueba extraordinaria, bueno, tampoco pudo con esto, puede acogerse a la jubilación anticipada o puede entrar a este sistema del Ministerio de Trabajo que no sé si realmente funcione o no, que es este de reconversión laboral. Claro. Porque se supone que el maestro no es que quede en la calle, sino que pasa a un programa para que se le pueda capacitar y tratar de encontrarle una ocupación, un trabajo, a través ya no de educación, sino del Ministerio del Sector. Lo que yo he visto es que no les creen. Hay una desconfianza absoluta. Dicen, sí, nos están prometiendo mentiras, nos van a dejar en la calle. No les creen. Por eso digo, se requiere un trabajo de persuasión, de convencimiento. Las cosas no se pueden imponer así nomás si tienes a gente que ha estado realmente en mala situación durante muchos años. Esos sueldos de 1.200 y 1.500 que están ganando hasta ahora. O sea, recién, creo que a partir de agosto de este mes, se va a aumentar el mínimo a 1.780.
Pero mira, 1.780, un maestro Bueno, que pero estudió se 4 o adelanta 5 también años. el incremento, la base a los 2.000 A a los partir 2000, de noviembre, claro, ¿no? pero eso es lo que han logrado ellos, porque eso estaba planeado para marzo del próximo año. O sea, eso lo han logrado con la huelga. Entonces, mira, si ellos dicen, para arrancarle cosas al gobierno tenemos que hacer huelga, pues sigamos con la huelga y de repente le arrancamos más. Esa es la lógica perversa que se ha creado por estos errores del gobierno. O sea, si el gobierno se hubiera dado cuenta que se le venía esto, pues adelantaba las cosas y trataba de convencer, persuadir. Pero no, vamos al choque, no me reúno con ustedes. De los 30 que entraron al Ministerio de Educación la semana pasada, el Ministerio del Interior había dicho 25 son terroristas. Terroristas, ¿ah? O sea, tú no puedes sentarte con ellos. No es que tengan ideas radicales, no, son terroristas. ¿Te imaginas esa barbaridad? ¿Tú no crees que Castillo tiene ningún tipo de relación con Movadef, ni que está en Mira, un plan por ahí para tratar de ingresar al magisterio con estas ideas recicladas, senderistas, si nuevas? yo no sé. Mira, hasta donde yo conozco, este señor Castillo no tiene eso. Al margen de las pruebas presentadas por Basombrío, digo. No hay ninguna prueba. ¿Qué prueba ha presentado contra Castillo? Bueno, pero Ninguna. al margen de su O discurso sea, y de su advertencia. han inventado que dos facciones... Mira, uno de los inventos es de lo más ridículo y absurdo. Dicen que este grupo, que es el único grupo armado que existe en el país, que está en el BRAE, que son 50 tipos que están metidos ahí, tienen un brazo político. ¿Tú conocías que tenían un brazo político? ¿Alguien sabía que tienen un brazo político que domina la mitad del magisterio? Entonces, lo que han dicho, esta ridiculez que han dicho, es que la mitad son de agentes de los del BRAE y la otra mitad son los agentes del Sendero de Abimael. Y esos se han juntado. ¿Tú sabías que había un brazo político de este grupo que trabaja con el narcotráfico en el BRAE? Por favor. Bueno, te cuento que en el siguiente bloque del programa va a estar con nosotros el secretario general del SUTEP. Ya. Va a estar con nosotros el señor Velázquez. Y él revisaba ahora algunas entrevistas justamente para la conversación que sostendremos hoy. En abril hablaba ya de infiltración de Movadef. Él decía que había infiltración de Movadef. No lo dudo, de eso no lo dudo. No lo dudo que hay gente de lo que antes se llamaba Movadef, hoy se llama FUDEP, que están ahí y son terroristas. ¿Cuántos actos terroristas han cometido? Pero el hecho de que haya este pensamiento, Gonzalo, al que se niegan a renunciar, y este tema de la apología que está a punto de ser penalizada. Bueno, ya está bien, hay que perseguir las ideas con leyes, ¿sí? ¿No? ¿No estás de acuerdo? Mira, yo no sé lo de la apología y esta cosa, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De ideas? ¿De ideas? ¿Se trata de ideas? ¿Se trata de ideas tan radicales como tenía el SUTEP en el año 72 cuando se creó? ¿Se trata de ideas tan radicales como las que expresó Horacio Ceballos en mayo de 1980 en la Plaza San Martín con un fusil de madera? Era candidato presidencial, el secretario general del SUTEP, diciendo, vamos a hacer la lucha armada. ¿Esa es una idea radical? ¿Merecía ir preso por eso? No fue preso, se convirtió en diputado. Y ahí está, ahí estuvo. ¿Victimización? No, digo, una cosa son las ideas, que pueden ser radicales, equivocadas, que hay que combatir. Una cosa son las ideas y otra cosa son las acciones. Si por ideas se tratara, dos de los ministros de este gobierno deberían haber estado presos. ¿No? Jorge Nieto y Carlos Basombrío fueron miembros del Partido Comunista Revolucionario que quería destruir el Estado mediante la violencia revolucionaria. Por suerte, por esas ideas no los metieron presos ni les quitaron sus derechos civiles. Pero ellos nunca lo hicieron. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De ideas? Hay que combatir esas ideas. Estamos de acuerdo. Una cosa es ideas y otra cosa es terroristas. Son dos cosas distintas. Terroristas, él comete acciones terroristas o las está preparando. Yo creo que hay que hacer lo que dijo Ketín Vidal en una entrevista con El Comercio el día domingo. Hay que mirarlos, hay que seguirlos, hay que observarlos y si cometen algún delito, agarrarlos. O lo que dijo el ex magistrado Marcos Ibaceta en una entrevista en Perú 21 el día martes. Hay que seguirlos, no hay que hablar de ellos. Hay que seguirlos, hay que mirarlos. Claro, no... Marcos Ibaceta dice que la mejor propaganda que se le ha hecho al Movadef ha sido justamente esta declaración del ministro del Interior. Que ya los ha
elevado a una potencia como si estuvieran a punto de asaltar el Porque poder. la sensación a través de las imágenes es que te paralizaron todo. Todo el día los canales están ocupados, transmitiendo, y son horas de horas de horas, marchas de marchas de marchas. No pasa otra cosa en el país que no sea la marcha famosa encabezada por el señor Castillo y los grupos que se le van uniendo. Ahora, la CGTP se une ahora, y la CGTP, ¿qué tiene que ver con las evaluaciones? No, la CGTP no quiere quedar fuera de juego, pues. No, obviamente. O sea, están viendo que hay un movimiento de rechazo al gobierno, que ahí están las masas en la calle, y entonces ellos dicen, nosotros aquí estamos también, porque si no van a quedar fuera del juego. Claro, hay que aprovechar el caos del momento. Pero volviendo al tema de la participación del Congreso, las instituciones, digamos, legítimamente elegidas, todos los peruanos vamos, votamos, elegimos presidente, vicepresidentes, gobiernos regionales, municipalidades, parlamentarios que nos representan. Este problema no lo ha solucionado el gobierno. Ok, gobierno débil, el señor tecnócrata que no quiere salir de su círculo y no entiende nada. Ya. No han podido los representantes del Parlamento, no ha podido Fuerza Popular. A pesar de todo, a pesar de sus intentos, no pudo.